máximo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes diferentes de cero. Si A, B y C son números naturales, A hace referencia a que, por ejemplo, puede ser un 5 o un 20 o 22, 29, en fin, lo mismo con la B y la C. Entonces, que si tenemos tres números naturales, el mínimo común múltiplo de dichos números se simboliza como MCM, que son las iniciales de mínimo común múltiplo, y entre paréntesis los números A, B y C. Entonces, de la misma manera que el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo se puede calcular de dos formas. La primera es utilizando los conjuntos de múltiplos de los números y la otra descomponiendo en factores primos los números. Entonces, con el primer método, para hallar el mínimo común múltiplo con los conjuntos de múltiplos, se realiza el siguiente procedimiento. Primero, pues se hallan los múltiplos de cada número. Como segundo, se buscan los múltiplos comunes de los conjuntos de múltiplos. Y como tercero y último paso, se busca el menor de los múltiplos comunes hallados anteriormente, puesto que es el mínimo común múltiplo. Ahora, con el otro método, para hallar el mínimo común múltiplo, pero ahora por descomposición en factores primos, se realizan los siguientes pasos. Primero, se descomponen los números en sus factores primos. Como segundo paso, se escogen los factores comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Y como tercero y último paso, se realiza la multiplicación de estos factores comunes. Ese es el MCM o mínimo común múltiplo de dichos números. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a trabajar en el primer ejemplo que dice hallar el mínimo común múltiplo de cada grupo de números utilizando el conjunto de múltiplos. Lo vamos a trabajar con el primer método, utilizando el conjunto de múltiplos de cada número. En el inciso A tenemos 4 y 6. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo con los conjuntos de múltiplos, primero tenemos que hallar los múltiplos de cada número. Entonces tenemos que los múltiplos de 4 son el 0, 4, 8, 12, prácticamente es la misma tabla del 4. Y los múltiplos de 6 son el 0, 6, 12, 18, bueno, y en fin. Ahora vamos a ver, a analizar cuáles son los múltiplos comunes de 4 y 6 diferentes de 0. Comunes quiere decir que esté tanto en el listado de múltiplos del 4 y del 6. Entonces, como múltiplos comunes, tenemos el 12, puesto que el 12 está en el listado de múltiplos del 4 y también está en el listado de múltiplos del 6. Otro múltiplo en común es el 24. El otro en común es el 36. Pero nos están pidiendo cuál es el mínimo común múltiplo. Tenemos que escoger el mínimo, es el 12. Entonces concluimos que el MCM o mínimo común múltiplo de 4 y 6 es igual a 12. Continuamos con el inciso B. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 5, 10 y 15 utilizando el método del conjunto de múltiplos. Entonces, como primero, hallamos los múltiplos de cada número. Entonces tenemos que los múltiplos de 5 son el 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, bueno, en fin. Los múltiplos del 10 son 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, en fin. Y los múltiplos del 15 son el 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y al infinito. No tiene fin. Ahora procedemos a analizar cuáles son los múltiplos que tienen en común.
Y los múltiplos comunes de 5, 10 y 15 son el 30, lo tenemos en los del 5, en los del 10 y en los del 15. Otro múltiplo en común puede ser el 60. Aquí continuando con el listado nos da 50, 55, 60. Entonces tenemos 60 por este lado, 60 por este otro lado y 60 en el listado de múltiplos del 15. Pero nos están pidiendo cuál es el mínimo entre ellos. Y el menor es 30. 30 es un número que es mucho menor al 60. Podemos concluir que el MCM, el mínimo común múltiplo de 5, 10 y 15 es igual a 30. Ahora, segundo ejemplo, dice que hallar el mínimo común múltiplo de 12, 18 y 30, pero vamos ahora a utilizar el segundo método. Entonces, que es descomponiendo los números en sus factores primos. Entonces, vamos a descomponerlos. La descomposición de los números tenemos por este lado 12, 18 y 30. Vamos a descomponer el 12, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3 y tercera de 3, 1. Cuando llegamos aquí a 1, ya se da por terminada la descomposición. Continuamos con el 18. 18 aquí podemos operar o con el 2 o con el 3, porque 18 por criterio de divisibilidad entre 3 también podemos utilizar la tercera, pero como viene en orden ascendente, primero está el 2. Mitad de 18, 9, tercera de 3, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Ahora vamos a descomponer el 30, mitad de 30, 15, tercera de 15, 5 y quinta de 5, 1. Entonces, la descomposición en forma de producto es 12, que es igual a 2 por 2 por 3. Y eso es como tener 2 al cuadrado por 3. El 18, podemos concluir que el 18 en factores primos nos queda 2 por 3 por 3. También lo podemos dejar a manera de potenciación y nos queda 2 por 3 al cuadrado. 30 es igual a 2 por 3 por 5. Como no hay primos que se repiten, no hay formas de dejarlo en forma de potenciación. Entonces queda que 30 es igual a 2 por 3 por 5. Entonces aquí lo tenemos. Ahora buscamos los factores comunes que son el 2, tenemos en común el 2 y tenemos en común el 3, porque el 3 lo tenemos aquí en las del 12, en las del 18 y en las del 30. Entonces los factores primos comunes son el 2 y el 3. Y el factor primo no común es el 5. Es no común puesto que lo tenemos aquí en el 30, en los factores del 30, pero el 5 no está en los factores del 18 ni en los factores del 12. Entonces, los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente son. Entonces tenemos que los comunes son el 2 y el 3, pero debe ir acompañado con el mayor exponente. Miramos aquí en los del 2, tenemos exponente 2 y exponente 1. El número mayor es el 2. Entonces concluiríamos por este lado que viene siendo 2 al cuadrado. Ahora vamos con el otro en común, que es el 3, pero con el exponente mayor. Este tiene exponente 1 y este tiene exponente 2, gana el mayor. Nos queda 3 al cuadrado. Y ahora vamos con el no común, que es el 5, y nos queda 5 así tal cual. Entonces multiplicamos 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Esto es como tener 2 por 2 por 3 por 3 por 5 y eso nos da un producto de 180. Entonces concluimos que el MCM, es decir, el mínimo común múltiplo de 12, 18 y 30 es igual a 180. Continuamos con el método abreviado para hallar el mínimo común múltiplo.
También existe un método abreviado para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números. Este método consiste en descomponer simultáneamente los números en factores primos. En este caso, el mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores que resultan en la descomposición. Es necesario tener en cuenta que para realizar la descomposición se debe analizar la divisibilidad de los números según los criterios de divisibilidad de los números primos. Entonces tenemos en ese orden de ideas, aquí con el primer ejemplo, que dice hallar el mínimo común múltiplo de 100, 30 y 25 utilizando el método abreviado. Vamos a plantearlos, los números. Tenemos el 100, el 30 y el 25 y vamos a descomponerlo de una manera simultánea. Aquí no es tan estricto como cuando hayamos trabajado con el máximo común divisor, que este primo debe ser un divisor común. Trabajándolo por este lado, el mínimo común múltiplo, no encontramos esa regla tan estricta. Vamos a aplicar mitad y la mitad, el 2, me sirve para el 30 y para el 100, para el 25 no, pero no hay problema utilizando el mínimo común múltiplo. Esa restricción la encontramos es en el máximo común divisor. Entonces operamos con el 2, mitad de 100, 50, mitad de 30, 15, 25 como no tiene mitad, lo bajamos. Ahora volvemos a operar con el 2, mitad de 50, 25, el 15 como no tiene mitad, bajamos el 15 y el 25 como no tiene mitad, lo bajamos. Ahora podemos operar con el 3, 25 como no tiene tercera, lo bajamos, tercera de 15, 5 y el 25 como no tiene tercera, lo volvemos a bajar. Ahora operamos con el 5, quinta de 25, 5, quinta de 5, 1 y quinta de 25, 5. Ahora seguimos operando con el 5, quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. Cuando llegamos al número natural 1, ya damos por terminada la descomposición. Entonces concluimos que el máximo común divisor utilizando el método abreviado es igual a 2 por 2 por 3 por 5 y por 5, pero como hay primos que se repiten, lo podemos dejar a manera de potenciación y eso es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Entonces concluimos que el MCM, es decir, el mínimo común múltiplo de 100, 30 y 25 es igual a 300, puesto que si multiplicamos 4 por 3 por 25 nos da un producto de 300. Ahora con el segundo ejemplo, que ya son los problemas de aplicación, dice resolver cada situación. En el inciso A tenemos una lancha transporta víveres a un refugio cada 10 días y otra cada 8 días. Si las dos coinciden hoy, ¿cuántos días tardarán en volver a coincidir? Entonces, la cantidad de días en que vuelven a coincidir debe ser un múltiplo de 10 y de 8. Además, tiene que ser el menor de los múltiplos comunes de los dos números. Por ello, se debe hallar el mínimo común múltiplo de 10 y de 8. Se puede hallar el mínimo común múltiplo por alguno de los métodos estudiados. Por ejemplo, puede ser por el del método abreviado. Entonces, aplicando el método abreviado, vamos a descomponerlo simultáneamente. Recordemos que no tenemos esa restricción tan fuerte como lo tiene el máximo común divisor. Aquí podemos descomponer al libre albedrío. Entonces vamos a operar con el 2, mitad de 10, 5, mitad de 8, 4,
Vamos a operar con el 2 por el 4. Entonces, mitad de 5, como 5 no tiene mitad, lo bajamos. Mitad de 4, 2. Seguimos operando con el 2. El 5 lo seguimos bajando. Mitad de 2, 1. Ya cuando llegamos al número natural 1, damos por terminada la descomposición en esta columna. Continuamos con el 5 y al 5 le podemos sacar quinta por criterio de divisibilidad entre 5. Quinta de 5, 1. Entonces, concluimos que el máximo común divisor utilizando el método abreviado es igual a 2 por 2 por 2 por 5. Pero también lo podemos dejar a manera de potenciación, puesto que se repite 3 veces el 2 y eso es igual a 2 al cubo por 5. Y 2 al cubo por 5, que es como tener 8 por 5, nos da un producto de 40. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el 40 en el problema de aplicación? Pues que las dos lanchas volverán a coincidir en 40 días. Continuamos con otro ejemplo de aplicación, inciso B. Otra situación dice que en una carrera 3 caballos corren alrededor de una pista circular. Si el primer caballo tarda 10 segundos en dar una vuelta a la pista, el segundo tarda 12 segundos y el tercero tarda 11 segundos. Nos están preguntando, aquí nos están haciendo la primera pregunta, que dice, al cabo de cuánto tiempo pasarán los tres, es decir, los 3 caballos, al campo por la línea de partida. Y hay una segunda pregunta que dice, ¿cuántas vueltas habrá dado cada uno? O sea, cada caballo. La cantidad de tiempo que transcurre debe ser el menor de los múltiplos comunes de 10, 11 y 12. Entonces, se halla el mínimo común múltiplo por alguno de los métodos estudiados. En este caso, se trabaja por el método de descomposición en factores primos. Entonces, vamos a trabajarlo por ese método. Se descompone por aparte. Vamos a tomar el 10, a descomponerlo. Lo mismo con el 11 y lo mismo con el 12. Entonces, mitad de 10, 5. Quinta de 5, 1. Aquí, por este lado, tenemos que 10 es igual a 2 por 5. Por este otro lado, vamos a descomponer el 11. 11, como es un número primo, de una vez sacamos 11. 11 de 11, 1. Y vamos a descomponer el 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Y tercera de 3, 1. Concluimos que el mínimo común múltiplo de 10, 11 y 12 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5 por 11, puesto que el mínimo común múltiplo corresponde al producto de los factores comunes y no comunes de la descomposición. Entonces, si analizamos el número 2 está en los factores del 10 y en los factores del 12, pero no está en la del 11. Quiere decir que ese es un factor no común, pero se viene con el mayor exponente. Por este lado tenemos exponente 2 y exponente 1. El 2 es mayor que el 1, entonces viene por este lado como 2 al cuadrado. El otro factor no común es el 5, puesto que lo tenemos en el 10, pero en el 11 no está, tampoco en el 12, pasaría por este lado. También está como factor no común el 3, puesto que lo tenemos en el 12, en el 11 no está, tampoco está en el 10, pasa a multiplicar por este lado. Y por último tenemos otro factor no común, que es el 11, puesto que lo tenemos en el 11, pero ese 11 no está en los factores del 10 y tampoco está en los factores del 12. Entonces tenemos que el mínimo común múltiplo de dichos números es igual a 2 al cuadrado, que es como tener 2 por 2, por 3, por 5, por 11, y eso nos da un producto de
660. Ya tenemos la respuesta de la primera pregunta. Nos estaban indagando que al cabo de cuánto tiempo pasarán los 3 caballos al campo por la línea de partida. Entonces, concluimos que los caballos se encontrarán al cabo de 660 segundos en la línea de partida. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuántas vueltas habrá dado cada uno? Las vueltas recorridas por cada caballo se hallan dividiendo el mínimo común múltiplo, es decir, los 660, entre los segundos que recorre cada uno para dar una vuelta, de esta manera. Entonces tenemos que para el primer caballo, 660 dividido en 10, eso nos da 66. Entonces, cuando vuelven a pasar por la línea de partida, el caballo que tarda 10 segundos en dar una vuelta ha recorrido 66 vueltas. El que tarda 11 segundos en dar una vuelta ha recorrido 60 vueltas y el que tarda 12 segundos en dar una vuelta ha recorrido 55 vueltas. Y con esto ya damos por respuesta al interrogante de cuántas vueltas habrá dado cada caballo. Entonces, eso es, muchachos, bendiciones para todos.